Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. No se Ángel, te escucha. Ahora dime. muy buena. A ti tampoco te he escuchado. Por eso no he tardado en contestar. Vale, vale. Nada, pues Ya, ya, perfecto, ¿no? perfecto. Entonces, si hemos tenido un poquito de lag, pues ya se ha arreglado. Tenemos de nuevo a Slot. Y si tenemos a Mira. Slot, quiere decir que Rafa Karkenovi nos solicita esta reacción. Gracias por patrocinar esta canción, que bueno, como no sé leer cirílico, pues la traducción sería algo así como selección natural. Pronunciado, yo no sé si voy a acertar mucho o poco. Es Gestes Benli Adbor. En fin, bueno, pues la traducción en castellano sería selección natural. Y nos comenta lo siguiente. Dice que aunque es un tema de la época de Nuki, está cantado por Rapdina en su primer concierto con grabación oficial de la gira Slot Must Go On a finales del año pasado. Ya nos gustó mucho la vez anterior que la vimos, aunque era en un videoclip. Y claro, verla ahora en concierto, pues es precisamente lo que pedí yo la vez anterior, que me gustaría verla en concierto, a ver qué tal se comporta. Efectivamente. Pero vamos, por lo que ha estado comentando, dice que no le llega todavía al nivel de Nuki, pero que está muy cerquita. Yo, por lo que tenía entendido, técnicamente es mejor Rapdina y tiene guturales y tiene más registro, pero digamos que la energía, las tablas y todo eso le gana a Nuki porque es su sello de identidad, su manera de enfocar lo que es una actuación. Pero bueno, el tema de las tablas ya sabemos que con el tiempo Hombre, claro, pues como todo. todo mejora. Ya, si te acuerdas, hace no mucho estábamos hablando de los bytes y decíamos, Fami, recién llegada a los bytes, apenas se movía y ahora la vemos correteando por el escenario y jaleando al Como, público. además de verdad. Todo cambia y bueno, pues supongo que esto será también igual. Todo tiene un proceso. Sí, Además, claro. teniendo en cuenta de recalar en una banda como Slot, que por esos lares pues tiene mucho peso, pues es toda una responsabilidad. Bueno, pues vamos allá, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Slot. Наказывала нам Тереза мать, наказывала нам Тереза мать, наказывала нам Тереза мать. Злобных убивать. Давайте слабых убивать. Естественный отбор. Автомат мать. No love just makes a war. Давайте слабых убивать. Поможем подбор. Естественно для всех подряд. Не хватит места в нем. Естественный отбор. Естественный отбор. Естественный отбор. Ау, ау, ау. Bueno, pues un buen comienzo potente. Me parece que sí responde en cuanto a energía, ¿eh? Es Sí, una sí, ener- me recuerda mucho a Nuki. A lo mejor no le falta un poco la voz más rasgada, pero me recuerda mucho. Fíjate, tú has dicho rasgada y yo iba a decir estridente, porque tiene mucha potencia, Nuki, tiene mucha energía, pero sigo opinando que en general la voz de Rapdina me gusta
más creo que cuando cantan en conjunto Kesh y ella, se solapan mejor, mejor las voces, es decir, armonizan mejor las voces, son todo uno, Sí, y en el otro era muy diferenciado, cantaban los dos a la vez, pero no se armonizaba, ya. o por lo menos no empastaba tan bien las voces, a mi modo de ver. Y aparte, precisamente el cómo rompe la voz Rapdina y con el tema de los guturales me parece un plus muy importante, un valor añadido a este grupo que no tenía y que veo que le hacía falta. Le viene muy bien el tema de los guturales al tipo de música que hace Slot. Sí, sí. Yo además que no sé, le veo como que ha evolucionado un poco, porque ha habido canciones que hemos reaccionado ya, que estaba ahí un poco, no sé, en el ostracismo, está ahí un poco más de papel secundario. Ujú. Y aquí con Radvina, la verdad que sí, están ahí los dos, en las dos canciones que hemos reaccionado de ellos, están ahí las dos como al mismo nivel, ¿sabes? Ya, que digamos, claro, es que necesitamos ver más canciones también para tener una opinión sobre eso, pero sí, es decir, había canciones en las que tenía mucho protagonismo Nuki y estaba más olvidado Kesh, o al contrario, o tenía mucho protagonismo Kesh, Sí, sí, ¿no? estaba Y más olvidado Nuki se Nuki. dedicaba a hacer coros o... Claro, y aquí está más casi al 50% todo el rato. Sí, se van alternando en la canción. Ujú. Y bueno, y que me sigue, me sigue sorprendiendo con las rastas. Bueno, ya era momento de cambiar, ¿no? También. Sí, pero claro, como siempre le hemos visto ahí con una gorra o con un gorro de lana o tal. No sé si llevaba debajo la rasta, pero vamos, ahora en estas dos últimas canciones que le hemos visto ya ahí con el pelo suelto, pues la verdad que me ha sorprendido un poco. Pues sí. La batería suena tremenda. Se come literalmente tanto a guitarras como a bajo. Yo aquí, si yo fuera el productor, el sonido del bajo por lo menos lo subiría bastante. Bastante. Yo creo que le daría mucho cuerpo a la música, mucho trasfondo. Si el bajo sonara más potente, empastaría mejor con la batería y entre los guturales y la voz de Kesh, eso sonaría súper potente. Pero bueno, eso ya es cuestión del productor. Sí, Eso claro, casi donde menos opinan son los músicos, a menos que se rebelen y digan, este es nuestro sonido, no me lo toques, ¿vale? claro. Así que bueno, vamos a continuar, le damos un poquito para atrás y retomamos. Шагнула Славаков. Одни проблемы там. Забрали домой в окоп. Ищи другой бигбом. Объединяйте здесь скрипыши. Сильнее, быстрее, умнее. Эй, забыть здесь не дыши. Здесь мир крутых парней. Двигайся, идет естественный подонизай цветы. Унизим слабых, йоу-йоу-йоу. Естественный отбор, естественный отбор, естественный отбор. Bueno, hay una cosa que no me termina de quedar claro, es si el sonido... Yo escucho un teclado,
pero no Yo sé. también. Te lo iba a decir, digo, yo escucho un teclado ahí. De hecho, lo estaba, digo, a ver si es que han puesto un teclado por ahí, pero Pero no sé, debe. tengo mis dudas de si es la guitarra con un efecto que hace ese sonido. Y puede que sea eso, de que es la guitarra y es sonido de teclado de sintetizador, pero es un efecto de guitarra. Ya. Que me lo digan en los comentarios, Rafa, por favor, sácanos de dudas, que tú lo tienes que saber, porque si es un teclado, o bien está tocando a alguien fuera de cámara, Sí, detrás, o es una pista o es una ahí pista pregrabada. metida, ¿eh? Sí, Claro, claro. claro. Em, Pero es que si no es la guitarra, ese sonido de teclado se come al bajo y a la susodicha. También, también. Por eso te digo que para mí tiene más sentido de que fuera la guitarra con un efecto similar al teclado. También hemos visto incluso efectos de guitarra que simulan incluso un violín. Es decir, Sí, sí. hay de todo. Incluso hay efectos de guitarra que simulan al bajo. Es decir, todo lo que tú quieras imaginable lo hay Ya. para guitarras. Más cosas. Es curioso porque Rapdina me gusta cómo rompe la voz. Además, lo rompe con técnica, porque se ve que no sufre, sino que lo hace bien, mantiene la voz. Y normalmente tú, cuando te vas quedando sin aire, tienes varias opciones ahí, ¿no? O vas apagando la voz y haces un fade out, ¿no? Es decir, que la curva, digamos, de tu sonido vaya tirando hacia el silencio, que hagas un vibrato, ¿vale? Para mantener un poquito más y vaya la voz alargando un poquito más si es posible y terminas ahí. Pero es que ella lo que hace es empieza a mantener la voz y cuando va a terminar, termina en un semigutural. Termina en... Sí. Y digo, qué chulo queda. Es que queda muy chulo. No sé si cuando estaba ella por aquí, a ver si la pillo. Классы нет Vale, eso. Fíjate cómo la última fracción de segundo, cómo termina las frases, ¿vale? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado Sí, cuenta, sí. no? Te Pues voy- sí, sí debe ser la guitarra el que hace La que el efecto ese. Sí. tiene todo el sentido del mundo. Y voy a ser pesado, pero volvamos a la voz y cómo termina. Es que esa forma de terminar las frases es muy chulo. Es, es, bueno, es su sello de identidad. Классы нет зубов и хруст костей. Законы зверей — это игра есть. Bueno, bueno, bueno. Esto es otro tono distinto. Muy, muy distinto. Esa voz aguda, casi de adolescente, barra más infantil, ¿vale? Le da un toque totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora de Rapdina. A ver a dónde nos conduce porque me llama la atención ese cambio de registro.
Синее зубов и хруст костей. Законы зверей, эта игра, есть только цель в ней. И нет людей, бесконечный и кровавый крест. Поиски теплых мест в одно мгновение, в один присест. Через слабого счет. Viendo el sonido que había de guitarra justo antes y ahora ha vuelto a ese sonido como de teclado, casi que confirmo que es la guitarra. El batería es un Terminator. Es increíble, es una máquina. Le pega súper fuerte, es muy contundente, no es, es de lo que decíamos que los hay baterías muy rápidos o muy contundentes y después estaban los de power metal que eran más o menos en el medio y era una cosa, este es de los contundentes pero clarísimo y impacta y esto en el concierto, los golpes en el pecho de los graves tienen que atravesarte las costillas. Em, Es impresionante como la energía de este grupo. Creo que han salido ganando, ¿eh? Con el cambio. Y a ver si se me entiende la matización. No es que Nuki sea peor cantante que Rapdina. Es que Rapdina, por su forma de cantar, le viene mejor a este grupo, ¿vale? En conjunto, que Nuki. Nuki, por su voz o por su forma de hacer, yo creo que le viene mejor o carrera en solitario o otra banda distinta, pero con Slot yo creo que Rapdina empasta bastante mejor. Y el resultado global, a mí me parece que han dado un salto de calidad. Sí, yo la verdad que el sonido me parece distinto, han evolucionado. Y sí es verdad que la voz de esta chica me recuerda mucho a la de Chester, de Linkin Park. Además en casi todos los registros, porque el Chester cuando se ponía a hacer screamer, hostia, le daba bien también. Y algún vídeo he visto del calentando antes de los conciertos y tela, pues esta chica me recuerda mucho a Chester. Mm. Y el batería está haciendo una exhibición, lo que no está escrito. Sí, le Y da. que se está cantando muy bien, Sí, sí, está cantando muy bien. Además es que yo creo que se complementa más con Radvina que con Nuki. claro. Has dado en la clave, porque antes Kesh se limitaba a rapear y ahora también canta melódico, a su manera, pero canta melódico. Y, y empasta muy bien. Por cierto, hemos parado el vídeo a 12 segundos del final. Bueno, le doy un poquito para atrás y vamos y ya terminamos. Impresionante. Yo lo disfruto ahora más que antes. Es mi conclusión. Eh, Me gusta más. Creo que esta nueva etapa de Slot me gusta más que la anterior.
Yo me mojo, Hombre, sí, ¿no? Para gustos los colores, claro. claro. A Rafa le gusta a lo mejor un poco más Nuki, pues oye, Ujú. sin problema. Nuki es un pedazo de vocalista. Buenísima. De hecho, la hemos visto en el LoL, la hemos visto en solitario Sí, y es alucinante. sí, hemos dicho muchas cosas buenas de ella. Pero, pero es que es lo que dices tú, con Slot a lo mejor ha encontrado con qué es ahí, se complementan más y no sé, ha evolucionado un poco más, aparte del sonido, que si el sonido ese de teclado lo hace la guitarra, a mí me ha encantado. Sí, 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 sí. Porque le ha venido. Lo que pasa es que se come al bajo y no le aprecia mucho. Sí, bueno, al final sí se ha escuchado un poquito más el bajo. Creo que precisamente ahí está la clave. Nuki en- canta mejor sola, es decir, sin compartir voz con un segundo cantante. Si y en un grupo, en solitario está ella sola como vocalista principal de principio a fin, yo creo que le viene mejor. Pero Raptina se complementa muy bien con Kesh. Bueno, Sí, sí. pues esa es nuestra opinión, amigos. Bueno, muy bien, pues Rafa Karkenovi, gracias por patrocinar esta reacción. Gracias como siempre. Y bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 reacciones extras. El Patreon son reacciones personalizadas como Rafa Karkenovi, que nos ha traído a Slot, y dependiendo del Patreon tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Los enlaces para hacerte miembro del canal o el Patreon están abajo en la información de la reacción. Y por último, si ves una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.